aprendí a orar, y cuando oraba le pedía a Jesús, le pedía al Espíritu Santo, eso hacía un revuelto. Pero pasamos para aprender, y gracias a Dios por ustedes, pastora, y por los que se han dispuesto a enseñarnos, y humildemente uno recibe la corrección. Yo me tocó hacerlo, muchas veces me tocó con el pastor Mauricio, y muchas veces él está orando mal, Daner. Así no es, está orando mal, y si uno ora mal, no recibe, está orando mal, está pidiendo mal, orar es pedir, y entonces están los pasos, entonces toca aprender esos pasos para saber a quién es que se pide y cómo es que se pide, y, y eso nos pasa. Pero gracias a Dios Sí. por hombres y mujeres que se han dispuesto a escudriñar y nos han enseñado, y al enseñarnos el Espíritu Santo nos ha revelado y nos ha mostrado que no es que le creamos a un hombre, no es que le creamos a que alguien se inventó, que eso es así, no, es que está fundamentado en la palabra, y el Espíritu Santo nos ha abierto los ojos y nos ha dejado ver que realmente es así, no hay de otra forma. Gracias, pastora. A ti, hermanito, muchas gracias. Gracias por ese aporte. Todos estamos para aprender, y pues bueno, todos tenemos que autoexaminarnos cómo estamos haciendo las cosas, porque estamos aprendiendo a crecer y a desarrollar todo conforme a las escrituras, ¿listo? No es como a nosotros nos parece, ni como lo diga el pastor o la pastora o el líder, sino conforme lo digan las escrituras. ¿Listo, mis hermanitos? ¿Alguien quiere cantar? ¿Quiere dar una alabanza, una adoración, una acción de gracias? ¿Un testimonio? ¿O lo dejamos para el final? Como que sí tocó dejarlo para el final. Bueno, vamos a creerle a Dios, voy a arrancar a dictar la clase. Venimos trabajando, siempre me gusta hacer una retroalimentación, venimos trabajando la oración conforme a las escrituras, la oración eficaz. Venimos aprendiendo sobre el evangelio dentro del Padre Nuestro, y les dejé una tarea de desarrollar los pasos del evangelio, o presentar el evangelio o la vida eterna dentro de la oración del Padre Nuestro, ¿sí? Entonces ya unos me han enviado la tarea, me ha gustado, veo que van entendiendo, pero pues si hay preguntas, por favor pueden hacerlas, yo no tengo ningún problema en volver a repetir, en afirmarnos, porque pues es para eso nos da Dios la oportunidad de recibir este curso, ¿no? Discúlpeme, pastora, yo le envié una tarea, pues no es del Padre Nuestro, esa se la envió en estos días. Pero bueno, yo le mandé fue las 5 preguntas, ¿sí? Yo le mandé un glosario con las 5, ¿sí? Sí, yo lo vi. ¿Sí? Yo lo vi. Sí, señora. Ah, ya bueno, listo. Ya lo estuve mirando. Esta semana le envió listo, pastora. Sí. Bueno, lo importante es que vamos desarrollando nuestras tareitas, ¿sí? Las vamos desarrollando conforme a las escrituras. O sea, se tiene que ver el fruto de lo que ustedes y yo estudiamos. ¿Listo? Ya hicimos un poquito de razonamiento en cuanto a la alabanza, en cuanto a la adoración, en cuanto a acción de gracias. Ya hicimos otro poquito de razonamiento en cuanto a la oración. Hay unos sinónimos de la oración. ¿Recuerdan cuáles son? Que también representan en la Biblia pedir. ¿Cuáles son los sinónimos de la oración? Rogar, suplicar. Sí, rogar y suplicar, sí. ¿no? Bueno, clamar,
clamar, Sí. interceder y... Ay, se me escapa la otra. Gemir. Gemir. Bien, Rosita, Gemir, bien. pastora. Sí, Gemir. señora. Bien, Rosita, bien, Nora, muy bien. Clamar, suplicar, rogar, gemir, invocar. Todo esto me enseña que estoy pidiendo, ¿sí? Todo esto significa pedir, porque el que pide recibe. ¿Listo? ¿Y cuáles son los 5 pasos de la oración eficaz? Bueno, los 6. Le voy a poner uno más. ¿Cuáles son los 6 pasos de la oración eficaz? ¿Y usted fue se pasó hecha como hacia 6 con maleta y todo? ¿Sí? Madrugar Señor. viernes, no venga acá a molestar más. Señora, hola, aló. ¿Cuáles son los 5 pasos de la oración? ¿O los 6? ¿Quién los quiere repetir? Pedir al Padre Sí, en el nombre de Jesús, sí, dando una solución, sí, declarando lo hecho, sí, recibirlo con acción de gracias sí. y con una... Sí, pero se le olvidó uno importante. ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? Con humildad. Sí, pero alguien que me repita otra vez los pasos. Pedir al Pedir Padre. al Padre en el nombre de Jesús, Sí, audiblemente, presentando una solución sí. y creyendo que está hecho, ¿no? Que que lo recibe. Bueno, y ahí está bien. Y añadimos uno. Amén, con amén. Bueno, el amén es creyendo lo hecho, pero hablamos de uno que se debe ¿qué? Confesar. Confesar, muy bien. Ese lo añadimos, ¿por qué? Sí, yo digo amén o digo así sea hecho, pero yo debo recibir con acción de gracias. Entonces debo empezar a confesar que estoy recibiendo. Digo gracias confesándolo. Señor, yo creo que vas a sanar, yo creo que tú lo vas a hacer. Lo recibimos así hecho en el nombre de Jesús. Hemos pedido para recibir. Yo recibo ese carro, ese apartamento, esa nevera, ese milagro, bueno, todo lo que necesiten, recíbalo cuando termine de orar. ¿Listo? Entonces, el último paso, gracias, mi Jess, muy bien por apoyarnos tanto aquí, muy súper. ¿Por qué? Porque es que el último paso, cuando yo digo amén, así sea hecho, lo declaro hecho, yo tengo que seguirlo concretando con una acción de gracias. ¿Listo? Recibo con acción de gracias, creo en acción de gracias y busco dar gracias. Ya no pido más, sino ahora recibo con acción de gracias. O sea, te lo recibo de tu mano, yo creo que así es hecho, yo recibo esto que he pedido, ¿sí? Entonces, ese lo anexo porque yo sé que hay muchas personas que pueden orar con los 5 pasos y lo pueden repetir, pero resulta que se les olvida recibir. Y entonces al otro día vuelven y piden lo mismo y así sucede mucho, se pide y se repite y repite, puede que estén fallando en algo. ¿Cuáles son los estorbos de la oración, los enemigos de la oración? La incredulidad. Sí. La altivez. El orgullo. No leer la palabra. Perezoso. La pereza. Sí, también puede ser un estorbo a la oración, muy bien. La pereza. ¿Cuál es la otra? Son 12. Es más, salen 14, pero al menos 12. No perseverar. Sí, muy bien. Ese también tiene que ver con, por eso es que no recibimos porque no perseveramos a veces, ¿cierto? Pero son de la oración, recuerden. Los primeros 5 son los mismos 5 sentidos que tenemos. No orar conforme a las escrituras.
¿Quién habló? ¿Quién habló? Yo los que tengo son la incredulidad, Sí, no orar conforme a la palabra de Dios, sí, estar en paz con la pareja o esposo, sí, la duda o falta de fe, sí, muy bien. ser orgulloso, no perdonar, Sí, practicar el pecado por muy bien. conocimiento propio o sabiduría, Sí, perezosos, el afán, sí, la vista, el olfato, el tacto, el oído sí. Uy, y ya el nos gusto. subimos a 15. ¿Y cuál es el otro? El gusto. Son todos los olfatos, todos los cinco Todo. sentidos. Sí, Todos los cinco sentidos. Pues esto lo saqué de una predicación que hizo el pastor Israel. sí, muy bien, muy bien. Tenemos que identificar que a veces no pedimos, no recibimos porque estamos mal o porque hay enemigos de la oración, hay estorbos en la oración. Todas las personas dicen, ay, yo no oro más porque Dios no me oye, o ¿para qué pido si Dios no me quiere dar? O no, mejor ya no porque yo estoy viendo que esto fue así o estoy oyendo, me dijeron tal cosa, ¿sí? Recordemos que los cinco sentidos son los primeros enemigos. ¿Listo? Por la vista, le dijeron a Jesús, Señor, ¿es que no ve que está muerto? Por el olfato le dijeron sobre Lázaro, Señor, ya lleva 4 días. Por el hablar mal, le decían, Señor, pero si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. ¿Sí? O mire, ¿no ve que está muerto? A veces hablamos mal y anulamos la oración y eso es un enemigo y un estorbo de la oración. Por el oído, entonces si la fe es por el oír de la palabra de Dios, puede que yo esté oyendo contrario a lo que me alimenta la fe, ¿sí? Entonces eso hace que se anule la oración. ¿Listo? Oramos por sanidad y le dicen, no, pero de eso no se cura, eso es incurable. Entonces ya la persona por solo oír eso, ya desbarató la oración, el milagro que habíamos pedido. ¿Sí? Desde ahí, en estos días hemos hablado del proyecto de vivienda con unos conocidos y varios, no, pero es que a mí me dijeron que si no tengo la cuota, no, pero es que si a mí me dijeron que yo tengo que tener tanta plata, no. Entonces la persona empieza a anular un milagro y a llegar a anular y no creer para hacer una oración eficaz porque está conservando algo que oyó, ¿sí? Y oyó algo mal y lo oyó sin fe. Entonces, ojo que nuestros 5 sentidos nos pueden alterar, ¿listo? La fe y nos pueden dañar una oración eficaz. Usted puede saberse los 5 pasos, los 6 pasos, pero si usted no cuida sus sentidos, ay, ay, ay. Porque los 5 sentidos me pueden llevar a la incredulidad, al afán, al orgullo, ¿sí? Al no perdonar. Uno empieza a racionar, no, pero si me lo hizo, yo que lo voy a perdonar, espero que me perdone. El no vivir sabiamente entre esposos, eso hace también estorbo en las oraciones de los varones. Dios diseñó a los varones para bendecirlos mucho, pero a causa de peleas, eso hace que se estanquen ciertas bendiciones. ¿Sí? Y bueno, pues si seguimos evaluando, pedir mal, hablar mal, tener incredulidad, los afanes de esta vida. Si se afana, ¿para qué ora? Y si ora, ¿para qué se afana? Más comparto el que tengo aquí en el escritorio. Por favor, hijo, si puede compartir ahí en pantalla como para que los miremos. Es importante, ¿sí sabían de esos estorbos? Usted se puede saber los pasos y puede saber los verbos y puede saber el Padre Nuestro, pero si usted no tiene presente o está pendiente de que hay unos estorbos, pues usted puede estar anulando su oración. Y acuérdese que a veces no recibimos porque pedimos mal, no pedimos conforme a las escrituras, porque si usted pide algo conforme a la voluntad de Dios, Dios nos oye, nos atiende pronto, ¿sí?
Aquí dice la incredulidad, mire lo que dice en Mateo 11, 23, 24. Para que lo vayan apuntando, de todas maneras, aquí no lo van a compartir en el grupo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, le será hecho lo que dice. Y lo que diga, ojo, aquí está el quinto paso junto con el sexto, y lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis. Miren, la incredulidad es anular o quitar la veracidad de algo, ¿sí? La incredulidad surge también cuando hablamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí, ojo, está tanto la boca como el razonamiento y el creer. Mira el siguiente. No orar conforme a la palabra. A veces oramos y no pedimos conforme a la palabra. Aunque hay salmos que dicen, hablan como unas cosas que no se deben orar, ¿listo? Pero hay cantidad de promesas, usted puede orar con esas promesas, ¿sí? Para que seamos inmunes del COVID y de cantidad de virus y cosas, pues nosotros oramos con el Salmo 91, ¿sí? Aplíquese el Salmo 91 3 veces al día. Y digamos, en esa parte, digamos, como dice orar conforme a la palabra de Dios, a veces se tiene en cuenta que como el Antiguo Testamento era ojo por ojo, entonces a veces nosotros a veces quizás se dice muchas veces, Señor, devuélvele el balde, o Señor, haz tal cosa, porque como la palabra lo dice. Entonces la gente a veces no, digamos, tiene en cuenta eso y no tiene en cuenta cuando Jesús llegó y dijo, aun si tu prójimo te aborrece o tu enemigo, yo digo que más bien lo ame. Pues ahí inclusive ahí está en Mateo 5:43. Genial, Mauro, ya estás preparado para ser tutor. Vea, ya este es el próximo tutor. Casi todos mis asistentes pasan a tutores. Te felicito, hijo, porque es importante entender, es demasiado importante entender si yo estoy pidiendo conforme a mis sentimientos, mis emociones, conforme a un chisme, una filosofía, o me estoy evaluando si ya estoy teniendo la fe para pedir conforme a las escrituras. Una oración eficaz es conforme a las escrituras. Tenemos 130 o 140 peticiones, una cartillita que tenemos por ahí, voy a buscarla y se las envío, de las peticiones conforme a las escrituras, ¿sí? Entonces, y uno puede orar con las promesas, vuelvo y le digo, si usted quiere orar para arrepentirse, use Salmo 51. Si quiere orar para su protección, pues con el Salmo 91. Si quiere orar para salir del hogar, hacer una diligencia, entonces use Salmo 121. Y así sucesivamente pueden haber muchos textos que me van a llevar a orar. Señor, yo sé que tú eres mi guardador. Señor, en paz me acuesto, en paz me levantaré. Señor, en el nombre de Jesús, ¿sí? Señor, tú eres el abrigo, el Altísimo, la sombra del Omnipotente por medio de tu Espíritu Santo. Entonces salgo y entro en paz y tú me proteges y tú me cubras. Yo lo creo así en el nombre de Jesús y gracias te doy por tu protección, ¿sí? Y tenemos que examinarnos que sea conforme a la palabra. Pero ojo, que examinar qué clase de palabra, ¿no? No voy a ponerse a orar con Deuteronomio 28 y todas las maldiciones. Más bien con Deuteronomio 28 del 1 al 14, pida todas las bendiciones. No estar en paz entre esposos, este era el que decía, dice, maridos, vivid igualmente con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por eso es que a paz nos llamó Dios, no hay que dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, hay que remitir la falta continuamente, ¿sí? Hay que evaluarnos que en la convivencia, tanto padres, hijos y hasta suegros y papás,
y de todo causa estorbo por los disgustos. Entonces aprendamos Paz. a estar en paz. Paz. Dime. Este versículo hace énfasis es sobre los que le habla a los esposos, pero eso también hace de las esposas, ¿no? Hacia los Claro, es que esposos. tiene que ver literalmente con el matrimonio y con el hogar. O sea, y nos ha pasado con los hijos. Si uno está discutiendo con un hijo o con alguien que con quien conviva, uno no descansa, no está en paz hasta que ora por la persona y perdona a la persona y remite la ofensa. Y como que ahí sí puedo orar con libertad, como, ay, Señor, ahora sí le pido tal cosa. Porque uno va a pedir y le llega el recuerdo de la pelea, las palabras, todo eso son estorbos. Pero hay que buscar la paz para poder orar también. Pastora, Dime, Linda. también eso se podría, digamos que sustenta Colosenses 3 en cuanto a los hijos, ¿no? Que le dice, a los padres no exasperáis a tus hijos. También en parte es porque esto podría ser un estorbo para la oración, ¿verdad que sí? Genial, Daniela, muy buen razonamiento. Excelente, Daniela, muchas gracias. Ese lo vamos a añadir ahí. Porque sí dice, padre, no exasperéis a vuestros hijos, hijos, obedeced a vuestros padres. Entonces sí tiene que ver mucho con no estar peleando, sino buscar la paz, y con eso podamos orar más tranquilos y no haya estorbos. Que hay otro, mire, la duda o la falta de fe. Si alguno tiene falta de fe, falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Y le será dada, pero pida con fe. Si usted pide sin fe es pecado, porque lo que no proviene de fe es pecado. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esto me está evidenciando que no es que Dios no oiga, sino que uno duda. ¿Será que sí? ¿Será que Dios sí me regala 2.000 millones de pesos? ¿Será que Dios sí me regala un edificio? ¿Será que Dios sí tiene? ¿Será que Dios sí me cura no sé, del cáncer, de X y enfermedad mortal? ¿Será que Dios sí me arregla este asunto? Ojo, porque la duda anula la oración tan feo. Hay que cuidar mucho eso, ¿listo? Bueno, y el orgullo pues es bastante terrible. Hay que entender que Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Si una persona actúa como el fariseo, que él estaba haciendo un monólogo, él no estaba ni orando, y los dos llegaron al templo y parecía que el publicano y el fariseo estaban orando. Pero ahí dice, Señor, gracias porque no soy como este. Yo sí diezmo 2 veces por semana, me congrego, ayuno. Entonces se veía que ese fariseo era altivo, orgulloso. Y aquí dice que él al humilde lo atiende. Entonces mire que aquí encontramos otro estorbo. Hay que acercarnos con humildad. El no perdonar. Obvio que si no vivo sabiamente ni con los hijos, ni con la esposa, con el esposo, y estoy guardando rencores, pues eso perturba la oración. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ve y presenta la ofrenda. Entonces, tanto para orar como para la ofrenda es importante no estar en pleitos ni en contiendas, porque eso es un estorbo. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Sí? Y pues aquí ya hay otro, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros. Creo que este también lo voy a reforzar el domingo porque
El domingo también enseño el mismo curso de ustedes y por eso a veces invito a los que fallaron entre semana que asistan el domingo, para que queden al día. Entonces, mire lo que dice aquí. Si ya, bueno, ya habíamos hablado del enojo y todo esto. Tengan cuidado con la convivencia, no es que Dios no le oiga, no es que Dios no le quiera dar, sino que usted anula la oración y estanca ese milagro o esa bendición por andar en pleitos. Entonces vamos a trabajar mucho el perdón. ¿Se acuerdan qué es perdonar? Remitir la ofensa. Sí, muy bien. ¿Algo más? Bien, Jensi. ¿Jensi o quién me habló? Sí, señora. Jens. Bien, linda, gracias. Uy, ya me sé tu voz. Tiene que ver con eso, de remitir la ofensa, pero ¿cómo se hace eso? Remitir la oración. ofensa en oración, orando. Muy bien. Es la acción de remitir la ofensa al sacrificio de Jesús, al hombre Jesús, o por medio de Jesús, en oración. ¿Sí? Orando a favor del agresor, del ofensor. Me ofendió tanto pues lo voy a perdonar orando por él. No hay manera, no hay otra manera de perdonar y perdonar la deuda si no es orando. ¿Sí? Entonces, igual, yo voy a hacer muchas peticiones, pero también tengo que orar por el que me ofendió. Y si no oro primero por el que me ofendió, entonces no puedo recibir todas las otras cosas que necesito. ¿Sí ven? Y puedo chillar o lo que sea, pero si no he perdonado, ahí se quedará esperando. ¿Sí? Porque el orden es perdonar. Gracias, Linda, por eso. Recuerden siempre que saquen la basura. El perdonar es igual a sacar la basura al carro de la basura. Es remitir, es pasar la ofensa. ¿Listo? Sacarla, arrojarla a lo profundo del mar, presentarla por medio del sacrificio de Jesús, sentir dolor por la persona, pedir salvación por la persona, porque si no lo hago estoy pecando. Y por eso pido y no me llega, porque ¿qué será que yo llevo tanto pidiendo esto? Examínese, no vaya a ser que haya algunos estorbos que usted mismo está ocasionando, no tiene la culpa Dios, entonces nos vamos a empezar a examinar, ¿listo? Excelente esta diapositiva, la práctica del pecado. Espérame que no leí la del pecado. Que me quedé hablando la otra, pero no leí la del pecado. Entonces, la práctica del pecado también trae estorbo en las oraciones, aunque los pecadores pueden orar y Dios los oye, pero lo que tenemos que estar mirando es no estar practicando peque y empate, ¿sí? Busquemos la paz y la santidad. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, este es el llamado al arrepentimiento en Isaías 1. Ya si miramos, sería interesante leer todo Isaías 1, porque ahí dice, venid, estemos a cuentas, si vuestros pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y bueno, ahí hay otras cosas sobre el arrepentimiento. Bueno, aquí también dice, he aquí cuánto se ha cortado la mano de Jehová para salvar, perdón, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha cortado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderé. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hacéis, cuando hicisteis malvadas obras.
Discúlpeme que ahí se me corrió la letra. Hay que entender algo. Ojo, la práctica del continuo pecado, los que ya conocemos, los que ya somos creyentes. Uy, gracias, hijo. Que veía pequeñita la letra. La práctica del pecado también es un estorbo, ¿listo? Entonces, ¿qué será que yo pido y pido y ya no pido más? Pues obvio, si usted está pecando, pues no, tampoco recibe. El conocimiento propio, la autosuficiencia, creerse usted que por su conocimiento no necesita pedir, ¿sí? Cuando llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis el consejo mío y mi represión no quisiste. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Y cuando viniere como una destrucción, lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere turbación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Y me buscaréis de mañana y no me hallarán. Tremendo ese proverbio, ¿no? 24:28. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces recuerde que el tener ignorancia o el creerse autosuficiente o el tener un conocimiento de, no sé, alguna profesión, la persona crea que no debe pedir, o si pide se ponga a razonar. Porque el conocimiento me lleva a razonar mucho. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Dice, por eso dice, mi pueblo perdió porque le faltó conocimiento. Pero el conocimiento, cuando llega, se tiene que convertir en relación, en práctica. Y si no, puede perderse también. La pereza, eso sí, el alma del perezoso desea y no alcanza, mas el alma de los diligentes será próspera. Aquí hay mucha sabiduría en los proverbios. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Entonces, si una persona no ora, pues no recibe. Si no es diligente, no trabaja la oración, porque la oración hay que colocarle diligencia. ¿Por qué? Porque el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. No es solo que yo pida, sino que también actúe en fe, llamando a la puerta, buscando, ¿sí? Entonces usted pide un proyecto de vivienda, Señor, deme un proyecto de vivienda, ¿sí? O Señor, regáleme una beca para estudiar, y no busca, la pereza le gana, después no va a recibir tampoco. ¿Sí ven? Es decir, que la oración debe de ir acompañada en acción. Muy bien. Lo que habla debe de irse actuando en la misma medida. Orando. Bien, mi hermanita Gloria. Sí. Listo, linda. Eso me alegra mucho. Gracias por tu participación. Si no va acompañada de acción, pues entonces, pues no me van a llegar las cosas, ¿sí? Entonces, hay que usar la acción. La fe sin obras es muerta también. Hay que usar la acción. Entonces, el afán, pues si ora, ¿para qué se afana? Y si se afana, ¿para qué ora? El afán es la mata de muchos males. He aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es el mandamiento de sus hijos. Curioso este proverbio de Job. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el afán, el quererse uno ser autosuficiente,
¿sí? O de repente exigirle a Dios, esperar o sea, no esperar recibir, sino empezar a exigir, pero ¿qué pasa? Yo pedí sanidad, pero me está doliendo la cabeza, o ¿qué pasa? Pedí sanidad, pero no sé, me toca ir al médico, me toca tomarme estos exámenes. Entonces la persona empieza a anular la oración por el afán, ¿sí? Ojo, porque el afán tiene que ver también con la ansiedad, y la ansiedad es mantener un continuo pensamiento de algo que quiere ya, ¿sí? Se une con las emociones, con los sentimientos, y pues por eso es que los sentidos alteran también la fe y la oración, ¿no? Porque sin fe, si no tenemos fe para orar, pues es pecado. Entonces evaluémonos aquí. ¿Listo? ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? No se afane. Dime. Que pues yo ya tengo muchos añitos de estar en el Evangelio, y por decir, el proceso que Dios utiliza con cada persona es totalmente diferente, es como de acuerdo a lo que Dios tiene que quitar de nosotros, o lo que nosotros tenemos que menguar con respecto a Dios, como para poder llegar hasta esa estatura. Yo pienso que en todo no es lo mismo. Entonces, No, unos se afanan y creen que así como venían del mundo, así tiene que ser en las cosas del Señor, y que piensan que a Dios hay que ayudarle, ¿cierto? Y eso no es así. Sí me entiende. Porque es que mucha gente llega al Evangelio, entonces piensan que porque no, que ya llegamos al Evangelio, entonces que nosotros tenemos que ayudarle a Dios, y por decir, yo voy a ir a predicarle a una hermanita y le veo la necesidad, y yo quiero ir a taparle toda la necesidad que la hermanita tiene para decir que yo estoy con Dios y que Dios me está bendiciendo y eso, aquello. Y nosotros tenemos que esperar el proceso de Dios con esa persona. La formación que Dios le va a dar, por dónde va a ir pasando, o cómo va a ser su proceso, porque es de acuerdo a lo que nosotros vamos buscando y a lo que nosotros nos esforcemos delante de Dios. Muy bien. En esa medida vamos escalando delante de Dios. Amén. Gracias, Gloria, gracias por ese testimonio de tu experiencia, porque el aprendizaje, yo creo que el aprendizaje es muy importante, ¿sí? A veces es ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, y se convierte en un proceso precisamente por los afanes. Uno por los afanes se equivoca mucho, ¿sí? Uno no le consulta primero a Dios. Amén, amén. Yo le iba a comentar que, por decir, con respecto a la oración, yo soy una persona que me gusta mucho orar y me gusta mucho interceder, pero yo soy de las personas que yo le digo, Dios, tú conoces mi necesidad, tú conoces mi entrar, tú conoces mi salir. Y yo soy de las personas que poquito a poquito le estoy pidiendo al Señor, Señor, dame esto, dame aquello, porque yo he visto la fidelidad de Dios todos los días de mi vida, la he visto en mi casa. Y yo he visto que Dios ha estado presto en el momento que yo necesito las cosas, y que mis hijos las necesitaban cuando apenas los estaba criando. Entonces, es saber orar, entender cómo es que debemos de hacer esa oración, porque a veces nos enfocamos tanto. Hay gente que se limita a Señor, dame, dame, pero no hace la voluntad de Él, no está pidiendo conforme dice la palabra, entonces tampoco recibe. Muy bien, Amén. Glorita, muy bien. Gracias, mi hermana Gloria, por ese aporte, porque es verdad. Cuando las personas desarrollamos un tiempo de oración, hay que aprender a esperar. El que no espera se afana, ¿sí? Entonces, si usted va a recibir guardando pues el tiempo, ¿sí? Tenga presente que el señor afán, mire la imagen, me gusta la imagen que está ahí, porque el señor afán trabaja
pues se afana por la familia, por el futuro, por los enemigos, por los problemas, por las finanzas, por los temores, los fracasos, la adversidad, la pobreza, la riqueza, ¿sí? Las pruebas, bueno. ¿Qué es lo que ha sucedido en los gobiernos? Se afanan, que la economía, y pues hay que también saber esperar. Y el que no sabe esperar está afanado. El que pide recibe, da gracias y empieza a esperar que el Señor le sorprenda y le traiga, le desembolse, le traiga la sanidad. Bueno, esperen en el Señor. Siempre hay que aprender a esperar en el Señor. Siguiente, hijo. Pues no iba a hablar de este tema, pero fue propicio porque hay que profundizar muy bien la oración, ¿no? En la vista, ojo que nos engañan los ojitos, ¿sí? Entonces mire que es la definición de la vista, sentido corporal que permite ver las cosas materiales. También se conoce como sentido corporal localizado en los ojos, por lo cual permite recibir la luz. Y con ella forma la forma y color de los objetos. Entonces, una persona se pone a mirar, puede razonar, ¿sí? Usted va a ir a resucitar un muerto y se pone a mirar que está muerto, puede que ponga a razonar y no lo pueda resucitar, ¿sí? Entonces, mejor cierre los ojos y ore y levántelo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces la vista se puede unir mucho a la incredulidad, al razonamiento. Todos estos sentidos van unidos, ¿sí? Entonces Jesús les dijo, si no vienen las señales y prodigios, no creeréis. Entonces hay gente que necesita ver para creer y desafortunadamente así no es. Aquí es creer para ver, porque los 5 pasos de la fe que activa la fe son el oír, el creer, el ver, el pedir y el recibir. Entonces en nosotros es diferente a lo que dice el mundo. El mundo dice hasta no ver, no creer. En nosotros es creer para ver. ¿Listo? No ponernos a razonar con la vista, que ahí es donde me acuerdo de Marta y María y Lázaro. Las hermanas vieron que estaba muerto y se pusieron a razonar. Aquí es donde está el olfato. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta dijo, la hermana del que había muerto, y le dijo, Señor, hiede, porque ya es de 4 días. ¿Sí? Entonces, ¿qué razonaba la hermana? Por su olfato. Está dañado, está muerto o está, sí, ya en cuanto a Lázaro es en descomposición, se está descomponiendo el cuerpo, ¿sí? Pero a uno le ha pasado o ya nos pasó alguna vez en una comida, ya olía a fuerte, a agrio, porque cuando se daña la comida huele, y entonces alguien oró para que la comida fuera sana. Eso fue el pastor Israel allá en Bonanza. Dime. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Entonces nosotros no nos pongamos a pensar en el olfato porque anulamos el milagro, porque el olfato nos lleva a razonar, ¿sí? Entonces, no, ese arroz ya está dañado, esa sopa se dañó, ya no la podemos comer, ¿no? Ore y crea que está sana y no va a pasar, ¿listo? Eliseo sanó una comida y los demás dijeron, hay muerte en la olla. Y Eliseo creyó y fue sana esa comida. El tacto. Aquí Tomás fue alguien que dijo, si no meto mi dedo en su costado, en los huecos de sus manos y sus pies, y meto mi mano en su costado,
Entonces le aparece el Señor Jesucristo y le dice, venga, meta su mano, meta su dedo aquí en cada uno de los orificios. ¿Sí? ¿Qué era lo que él quería? Sentir, ¿sí? Tocar, para darse cuenta o por ejemplo, ver esa oración hecha, ¿no? Si los demás les habían dicho que Jesús estaba vivo y él pensó en que tengo que meter mis dedos, tengo que meter mi mano ahí en su costado. Y así nos pasa a veces, ¿cierto? Y así anulamos la oración. Pero digamos, hay algo muy, no sé, muy chévere ahí, porque Jesús le dice, no seas incrédulo, sino sé fiel. Sí. Y en otra versión le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces aquí estamos viendo que tanto la fidelidad y el creer me lleva a que yo no razone, sino simplemente actúe. Por eso es que nunca ando por vista, sino por fe. ¿Sí? Nunca ando por tacto, por lo que puedo tocar, palpar, sentir, ¿sí? Sino ya por lo que es la fe. Yo me fui a orar un día por un muerto y pues obvio, no tocar un muerto, el muerto está tieso, está frío. Y pues yo razoné, tan pronto toqué el cuerpo. Ahí mismo me llevó a razonar. No, está súper frío, está muerto. Entonces pues ya ni modo, no pude resucitarlo. ¿Sí ven? Y el oído, pues aquí estamos teniendo en cuenta que hizo yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Entonces, ojo que hay cosas que muchas veces no se creen y después decimos es que Dios no me oye o es que yo pido y no sé qué pasa. Pues quizás usted mismo está poniendo sus oídos y le pueden estar hablando de un súper milagro. Esto sucede cuando las personas cuentan los testimonios. Los testimonios son precisamente para despertar la fe, porque acuérdense que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Cuando yo oigo un testimonio y un testimonio de algo que Dios hizo, eso me despierta mi fe, ¿sí? Y eso me va a llevar a mí a actuar y a pedir. Señor, si usted ya lo hizo con el hermano, con la hermana, lo puede hacer conmigo, Señor, porque yo oí que usted lo hizo y yo creo que usted lo puede hacer conmigo, ¿sí ven? Entonces, empezar a trabajar mucho el cuidar los oídos, cuidar los ojitos. Con los niños hacemos eso, que se cuide los oídos, que se cuide los ojitos, que se cuide lo que hablan. El gusto. Este es el pasaje que también estaba diciendo yo. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¡Wow! Diciendo esto les mostró las manos y los pies y como aún ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos. Pues miren, tan interesante que el gusto también es necesario para mantener la oración, para mantener la fe, ¿sí? Ojo con esto. ¿Cómo puedo usar el gusto? Una comida, ¿sí? Pues hoy en día suceden tantas cosas respecto al gusto, el tacto, el olfato, porque por eso llevamos los protocolos de seguridad, donde vamos nos cuidamos del contagio, ¿cierto? Cumplimos este protocolo, pero todo va unido a la fe, todo va unido
a que usted lo crea, ¿sí? Que yo estuve en un lugar donde mucho protocolos, pero no usaban las mismas cucharas, los mismos pocillos, las mismas, y uno, pues puede usar el tapabocas, puede usar el alcohol, pero si estamos tomando todos tinto con los mismos pocillos que todos hemos tomado, ¿qué tal alguno tenga ahí el COVID y se nos prende? ¿Sí ven? Y entonces pudo haber hecho tremenda oración con el Salmo 91, pero tan pronto razonó en cuanto al gusto, ya mejor dicho, ni modo, ya anuló la oración de la protección. ¿Sí me hago entender? ¿O no? Amén, Sí, Paz, sí. señora. Gracias por todo eso. Lo que contó Norita ahorita empezando, pues obvio, ella tuvo un hijo contagiado y ella lo atendió y obvio que ella le daría alimentos con la misma loza de la casa y todo, pero mire que ella no se contagió, creo que no se contagió nadie más, ¿sí? Pero es cuestión de mantener en la oración y mantener la fe en la oración. ¿Se te cayó la diapositiva? ¿Se le cayó el Esas eran internet? todas, Paz. Ah, vea pues, yo esperando más. porque faltó una, la de el que pide conforme a la voluntad de Dios. Y faltó, pero le digo, ¿cuál otra faltó? Ay, iba a decirle, pero no sé, no me acuerdo. El de la voluntad de Dios. Hay que anexarla ahí. Que si alguno pide conforme a la voluntad de Dios. ¿Listo? Y Él nos oye y tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces hay que pedir conforme a la voluntad de Dios, nada de afanes, nada de falta de perdón, nada de razonamiento. ¿Listo? ¿Preguntas? Para meterme a la otra clase. ¿No? ¿O sí hay preguntas? ¿O tienen alguna experiencia con la oración? ¿Les ha pasado? ¿O todas las anteriores? A mí me acaba de pasar. A mí me pasó algo también. Muy bien, Rosita. O sea que te diste cuenta que Pues oraste. yo estaba orando mal. Le doy gracias a Dios que pues fue una observación que la pastora me hizo. Sí. Bien, Rosita. Pero muchas gracias. Te voy a contar un pequeño testimonio. Sí, señora. Mi hija estaba bastante enferma y oré. Mire, y conforme a las escrituras, como dice la pastora, pero entonces yo le estaba pidiendo en el nombre de Jesús. Y mire que mi hija, gracias a Dios, se le quitó ese dolor y había amanecido bien. Ese es el testimonio que yo le iba a contar. Que todo fue para la honra de Dios, que mi hija fue sana. Rosita. Por la fe Samuel. por la fe que ella en primer lugar tuvo fe que Dios la iba a sanar y mire, y ella esta mañana también pues oró y mire que ya está por allá abajo trabajando. Ay, qué lindo, Rosita, es que Dios te usa. Lo que pasa es que hay que cuidar no hablar mal. Sí. ¿Sí? Los 5 sentidos por lo general son la piedra en el zapato en cuanto a la oración. Sí, ¿Listo? Vamos a hablar un poquito sobre la Biblia. Sí, porque pues obvio que la oración y la Biblia son las dos herramientas de enseñanza para ser discípulos, ¿sí? Y tal como yo practico la oración y me cuido en la oración y crezco en la oración, también debo aprender a practicar
la lectura a la Biblia, el amor a la Biblia, la obediencia a la Biblia y crecer en la Biblia. ¿Listo? Entonces vamos a evaluar un poquito lo de la Biblia. No sé si Mao me comparte pantalla. Pastora, ¿puedo Dime. decir? Lo que pasa es que ahorita que tú estás hablando de los sentidos, me acordé de algo que pasó hace un tiempo. Lo que pasa es que yo venía pidiéndole a Dios, o sea, quería que en esencia quería que tener un encuentro así muy, muy íntimo con Él, muy real. Y entonces le empecé a pedir específicamente en mis oraciones y pues ahí generalmente yo, o sea, le decía una frase que solamente él conocía, que lo decía en mi intimidad. Entonces un día, no me acuerdo si yo fue en una reunión, no sé, no me acuerdo muy bien, pero entonces el pastor estaba orando, entonces él dentro de lo que estaba diciendo dijo lo que yo le dije directamente a Dios. Entonces yo dije, ay, Dios mío. Entonces yo seguí orando y seguí orando y seguí. Y no, aquí fue esto, aquí es. Entonces seguí orando y habían 3 sillas al lado mío. Entonces dije, no, aquí está el Padre y el Espíritu Santo y seguí orando y seguí orando. Entonces el pastor dijo, bueno, Angie, Dios quiere mostrarte algo, pastora, y entré en pánico ahí, o sea, ahí, digamos que no pude recibir la respuesta porque mis sentidos pudieron más que yo, o sea, así literalmente fue. Entonces entré en pánico y no se pudo. Entonces luego el pastor habló conmigo y me dijo, ¿pero qué pasó? Yo, Me anuló el milagro. Ay, Señor, es que por eso debemos examinarnos muy bien. Gracias, Danielita, por ese razonamiento que Dios te dio, porque fue un discernimiento que tú alcanzaste a darte cuenta. Otros no se dan cuenta y le echan la culpa a Dios, ¿sí? Entonces, pero, wow, pues da risa, ¿no? Da risa, pero es importante pues a pasarlo, ¿sí? Yo una vez me fui a resucitar una persona muerta cerebralmente, tenía muerte cerebral y dicen que todo el cuerpo ya la iban a desconectar. Y me fui y yo, Señor, ¿cómo hago? Yo iba a entrar a la UCI y entonces, no, pero ¿para qué entras si ella no habla ni nada? Ella está ahí muerta en vida. Entonces yo dije, no, pero ella puede oír. Yo le voy a hablar al oído y le voy a decir, levántate. ¿Sí? Yo me fui con esa seguridad y me llené del Espíritu Santo. Pero cuando me acerqué a hablarle, la persona sí se levantó. Pero qué susto tan horrible el mío. Yo salí de ahí a llamar a la enfermera. Yo también me asusté terrible. ¿Sí? Pero yo iba orando y sí se levantó, ¿sí? O sea, la persona sí recobró sus sentidos porque eso era lo que yo iba diciendo. O sea, la persona está con muerte cerebral o con muerte en sus sentidos y la quieren desconectar, no lo permita, Señor, ¿sí? Pero cuando la persona hizo como si le hubieran echado agua, hizo y abrió la boca y razonaba con tubos en la boca y todo, pero así, yo me asusté, salí corriendo. Entonces me pasó lo de Daniela. Uy, los sentidos nos afectan a veces, ¿sí? Y pues bueno, así tendríamos experiencias. Por eso yo les pregunto, porque otra vez oré por una persona que tenía cáncer en el estómago y en la habitación habían moscos. Y la persona olía a podrido, mejor dicho, olía terrible esa habitación. Y tan pronto entré, yo sentí ganas de vomitarme. O sea, no, literal. O sea, el olor era tan fuerte que yo me iba a trasbocar ahí. Y yo empecé yo ya me sabía los estorbos de la oración y también empecé a decirle, uy, Señor, no me deje, quíteme el olfato en este momento porque yo necesito orar por esta persona. O sea, necesito que suceda este milagro. ¿Sí? Y el milagro se dio, ¿sí? La persona sí recibió sanidad y duró un buen tiempo hasta que oyó y entendió el evangelio y lo recibió.
pero para mí fue una experiencia muy, muy fuerte. Yo duré varios días en mi memoria con el olor. O sea, iba a comer y algo me daba asco. O sea, fue una cosa tan horrible haber olido que todo me producía asco. Me daba impresión de que todo olía. Y hasta que tuve que orar y le dije, Señor, borre de mi memoria, de mi olfato ese olor, por favor. ¿Sí? Y admiré a los médicos, las enfermeras, porque ellos tienen que atender y acercarse a los pacientes y pues ellos no le sienten asco a un paciente. Entonces yo, uy, no, Señor, de verdad que hasta para este milagro yo toca tener amor y que el olfato no estuviera, ¿sí ven? No sé si me hice entender. Sí, sí, sí. Porque Danielita contó algo muy especial que a mí me sorprendió también. ¿Alguien más ha tenido alguna experiencia así como confrontante? Pues que Dios nos guarde, ¿no? Porque en estos días varios por causa del COVID han razonado mucho, ¿sí? Entonces, pues que Dios nos guarde nuestros sentidos. Aló, aló, ¿sí me oyen? Sí, señora, se escucha perfecto. Bueno, Sí, señora, se oye perfecto. bueno, entonces vamos a razonar un poquito en cuanto a la enseñanza de la Biblia. Aquí voltear el celular para que se vea más grande la diapositiva. Me provoca cerrar aquí mi cámara para que no se altere mi sonido porque veo que está. Entonces, ya vamos pasando a lo teórico práctico en la oración. Entonces, ahora vamos a pasar a lo teórico práctico en la Biblia. ¿Listo? Según el pénsul que se les envía a ustedes del segundo módulo, hay que enseñarles la oración y la Biblia, porque todas las veces que hagamos un discípulo, hay que enseñarle muy claro lo que es la vivencia y la práctica de la oración y la Biblia, ¿listo? Son las dos prácticas más seguidas del creyente o de toda la vida, ¿listo? La Biblia es conocida con el término Sagradas Escrituras, Ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Sí? Entonces usted cuando hable de la Biblia puede decir las Escrituras, las Sagradas Escrituras y pues recuerde que Jesús dijo la Ley de Moisés, los profetas y los salmos, porque ahí hay testimonio de Jesús. ¿Listo? El autor de las escrituras, aquí lo vamos a repasar a grandes rasgos, el autor de las escrituras es Dios mismo, porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Todos los derechos. Perdón, ¿lo puede devolver un poquito al anterior? Gracias. Listo. Aunque al igual yo ahorita se las coloco en el grupo para que con calma la puedan copiar. Pero pues me interesa que también estemos razonando aquí y pasando a la práctica. ¿Listo? A mí me gusta trabajar la praxis. Le iba a pedir el favor a los hermanos le voy a pedir el favor a los hermanos que no se han inscrito en el chat, que por favor, para que se inscriban para poderlos colocar en la planilla de asistencia. Gracias. Muy bien, mi querido asistente. Va a tocar conseguirle una campanita. Cuando suene la campanita son los anuncios parroquiales. Que suenó la campanita, ¿qué quiere decir? Que no se han apuntado. Y bueno, ahí vamos aprendiendo todos. Pero muy bien, gracias, hijo, por recordarme, porque yo me emociono hablando y se me olvida. Por eso tenemos asistentes, porque uno se le olvida. Entonces, listo, la Biblia es conocida como Escrituras, Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a ir creciendo en este conocimiento.
El autor, los derechos de autor de la Biblia, pues es Dios. Nada más y nada menos que Dios, que toda la Biblia es inspirada por Dios con el Espíritu Santo, ¿sí? Y la profecía más segura, por eso es la Biblia. ¿Listo? Los que acaban de entrar, buenas noches, no se les olvide apuntarse en el chat, colocar su nombre, buenas noches para todos. Ay, ¿qué pasó con Ariani? Yo ya estoy aquí hace rato escuchando, soy Ariani, sino que entro desde el teléfono de mi esposo porque no tengo más internet. Listo, Ariani, muy bien, linda. Yo dije, ¿qué pasó con Ariani? Que se me sale, se me entra, ¿qué pasó? Entonces recordemos que el autor de la Biblia pues es Dios mismo. ¿Listo? Siguiente, hijo. Pues la Biblia, la palabra Biblia viene del griego, que significa biblios. Y biblios quiere decir biblioteca. ¿Listo? Significa, la palabra en griego es biblios o libros o colección de libros o biblioteca. ¿Listo? Pues, ¿quién escribió las Santas Escrituras? Pues las escribió Dios mismo usando a los hombres. Toda la Biblia fue escrita por unos 40 hombres en el transcurso de unos 1600 años. Algunos de ellos escribieron más de un libro. Entonces, por eso la Biblia es denominada como colección de libros o biblioteca, porque hay 66 libros. 66 libros. Y consta de 39 libros en el Antiguo Testamento, ¿sí? Escrituras en hebreo, y en el Nuevo Testamento 27 libros, ya traducidas al griego, que ya es a partir de la iglesia primitiva y todos los hechos de la iglesia, ¿sí? Pues aquí en cuanto al trabajo de la Biblia, recordemos que fue escrita en hebreo, en arameo, en griego. Ahorita después del griego está el latín, después el español, el inglés, y así se fue traduciendo a muchos idiomas. ¿Listo? Esta traducción de la Biblia se le llama Septuaginta. ¿Listo? O la Biblia de los 70 o de Alejandría. Entonces está actualmente en español para nosotros, para los americanos en inglés, para muchas tribus ya está en sus idiomas, ¿sí? Lo importante es tener fe literalmente en este libro, ¿sí? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Pregunta? ¿Alguien iba a preguntar algo o no? No, señora. Cuando de la Septuaginta estamos hablando ya de la traducción de los libros, o sea, cuando se traducen los libros al arameo y al hebreo, ¿es cuando se le denomina Septuaginta? Sí, señora. Okay. O de los 70 se le decía. Que no solo es la traducción, sino que fueron comprobando que sí fueron inspirados porque estos hombres estaban en diferentes lugares del mundo y como encerrados, y entonces escribieron exactamente lo mismo. Y no había internet, no tenían Facebook, no tenían WhatsApp, pero sí tenían al Espíritu Santo, ¿sí? Y escribieron exactamente lo mismo. ¿Listo? Pastora, una preguntita. Dime. Yo le iba a preguntar sobre la Biblia. ¿Todas las Biblias dicen lo mismo o hay algunas que le quitan o le aumentan? Uy, qué buena pregunta, Rosa. Uy.
No, todas las Biblias no son lo mismo. Gracias, Rosa, por esa pregunta, muy buena. Todas las Biblias no son lo Sí, señor. mismo. La Biblia más recomendada para nosotros, la Biblia de la traducción de Septuaginta, del original, del hebreo, está para nosotros la Reina Valera 1960. ¿Listo? Es la Biblia más confiable, más fiable, por causa de que es traducción. Las demás Biblias se les llama paráfrasis, porque pueden estar interpretando, ¿sí? Pueden ser interpretadas por los hombres. Discúlpenme, les apago el audio. ¿Por qué? Porque se altera mi audio y me oyen entrecortado. Entonces, la Biblia más confiable, Reina Valera 1960, ¿listo? Porque es directamente de la original, ¿listo? Traducción de la original, que es la que es en hebreo, y pues nosotros hemos oído de que cantidad de Biblias, la nueva versión internacional, lenguaje actual, son copia de la Biblia católica, es decir, que muchos cristianos ya están leyendo más la versión católica que la versión evangélica, que sería la Reina Valera 1960, ¿sí? Usted puede analizar los dos libros, los dos textos, usted puede leer la Reina Valera y la puede acompañar también leyendo la católica o las otras y examinar si le quitan o le añaden, examinar si dice lo mismo, le está cambiando el sentido, porque puede suceder que le cambien el sentido. Entonces, pues Rosita, le recomiendo que usen Reina Valera 1960. ¿Listo? ¿Sabe por qué le preguntaba eso, pastora? Porque es que cuando fue, yo me puse a leer pues, la Biblia, una Biblia que un hermano de la Manantial me prestó. Y pues yo no se la he podido entregar, pues porque no nos hemos vuelto a ver. Y porque él va a otro templo. Entonces, yo me puse a leer la palabra de ahí sobre la tarea que la pastora nos dejó y pues me puse a leer las dos, la Reina Valera porque yo la tengo descargada en mi celular y me puse a leer esa y o sea, y esa Biblia dice cosas diferentes, o sea, yo quedé confundida con la palabra de esa Biblia, es la Nueva Internacional. Sí, mamita, cambia Por eso mucho era el que le lenguaje. hacía esa pregunta. Gracias, Linda. No se lo Sí, reveló señora. carne ni sangre. Esa pregunta debemos hacérnosla porque resulta que hoy se manejan muchas versiones y cuando nosotros vamos a evangelizar, pues las personas no confían mucho en la Biblia que tenemos, ¿sí? O las personas se argumentan. Entonces, si yo puedo enseñarle con la Biblia que la persona tenga, pero yo leo la mía y con la mía entiendo lo que está del original y voy a leerle a la persona con la otra, pues yo le puedo explicar lo que quiere decir, ¿sí? Y la puedo motivar a la persona, de ejemplo, el católico, a que cambie hacia la Biblia Reina Valera, o si es la versión actual o lenguaje actual o nueva versión, todas estas son más ligadas a la Biblia católica. ¿Qué es lo que pasa? Que sí le cambian el sentido y hay que tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿sí? Cuando yo leo ciertos versículos, pues me estoy dando cuenta que le están cambiando el sentido, pues no me sirve. ¿Listo? Entonces, recordemos que la Biblia es un compendio de libros, que la Biblia quiere decir biblioteca, la palabra Biblia quiere decir biblioteca, que está dividida en dos, en el Nuevo y el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento voy a encontrar 39 libros,
y que esos libros están divididos en 5 grupos. Esos 5 grupos, ¿sí? Igual que en todas las bibliotecas, pues me están seleccionando de acuerdo o los están clasificando de acuerdo a su contenido. Entonces, los primeros 5 libros se les llama la ley, el Pentateuco. Los siguientes 12 libros se les llama históricos, ¿sí? El Pentateuco, pues son todo el comienzo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, va contando todo lo que, las ordenanzas, los mandamientos, la ley, lo que Dios estableció para el hombre, sobre todo con el pueblo de Israel. Pero ya entro a históricos y voy aprendiendo un poquito ya la historia, lo que hizo el pueblo de Israel después de que pasó a la tierra prometida. Entonces aquí ya empieza a hablar de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, ¿sí? Esto se les llama históricos. Los poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, tienen bastante poesía. Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, por el contenido, por la revelación, se les llaman mayores. Ya los otros 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Días, Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, estos, ¿sí? Alguna vez en algún colegio, todo el colegio se aprendió los libros con una canción. ¿Alguien se acuerda la canción? Yo sé que aquí hay 2 que sí. Es una canción para usted aprenderse los libros de la Biblia, porque pues muchos no se los aprenden y llevando años de cristianismo no se saben los libros de la Biblia. ¿Sí? Es importante saber cómo están, cómo son, cómo están divididos, cuáles son sus temas. Todo esto hay que empezarlo a estudiar. Siguiente diapositiva, hijo. Los otros 27 libros están divididos primero en los 4 evangelios. Se llaman evangelios porque hablan del evangelio. Por eso se llaman evangelios. Son 4 testigos de la biografía de Jesús, de la vida de Jesús, del cumplimiento de las profecías en cuanto a Jesús manifestado. Ya después aparece Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico, la historia de la iglesia primitiva. Ya después vamos a encontrar otro que son las cartas paulinas, todos los escritos del apóstol Pablo, el apóstol escribiendo a sus 12 iglesias. ¿Sí? Entonces, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Timoteo 1 y 2, Tito, Filemón. Son cartas de instrucciones, de consejos. Ya después miramos las generales, que son doctrinales, que tienen bastante doctrina. Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas. Estas ya son generales, de mucha doctrina, es importante leerlas bien. Y pues Apocalipsis, que es un libro profético. ¿Listo? Así están divididos la Biblia. Ya cuando pensamos en los evangelios me muestran la vida, muerte y resurrección de Jesús. Me están hablando pues en cuanto a lo histórico, los evangelios me van a mostrar la biografía de Jesús, resaltan la vida, muerte y ministerio de Jesús, todo lo de Jesús. Usted quiere conocer a Jesús y quiere enseñarle a alguien a que conozca a Jesús, póngalo a leer los evangelios y a oírlos. Y me gusta invitar mucho a la gente a trabajar el audio, porque por audio aprende mucho. Uno se aprende una canción oyéndola, ¿cierto? Pues uno puede aprender mucho de la vida de Jesús oyendo los evangelios. Óigalos, óigalos y vuelva y óigalos y vuelva y óigalos. Y ahí va a aprender mucho. Ojalá en audio dramatizado, que ahí diferencian la voz del narrador de la voz de Jesús y de la voz de los apóstoles.
o de los escribas o de todos. Sería interesante que hagan esa tarea. Ya la parte de Hechos, pues ya me relata lo de la iglesia. Ya los doctrinales, pues me va relatando más del comportamiento de la iglesia, cómo debe crecer la iglesia. Ya los personales me están mostrando esos consejos que Pablo le dio a sus discípulos, porque Timoteo, Tito, Filemón y primera de Juan hasta tercera de Juan son muchas instrucciones, mucha consejería. Entonces es importante leerlo. Y ya Apocalipsis, pues ya estamos hablando de los eventos futuros, de los tiempos que estamos viviendo. Ya cuando vamos a la Biblia católica, la Biblia de nosotros tiene 66 libros, la Biblia católica va a traer 72 libros. ¿Por qué trae 72? Porque vienen 6 libros más que no fueron inspirados por Dios, que aparecieron después de la Septuaginta, después de que hubo la traducción de la Biblia. Entonces aparecieron estos otros 6 libros y no fueron inspirados. Pero leerlos es muy interesante porque hay bastante historia, hay reflexión, hay bastante reflexión. Sería bueno leerlos, no peca si lee una Biblia católica, no peca si lee las otras Biblias, solo que siempre nuestra base fundamental en cuanto a Biblia va a ser la Reina Valera 1960. ¿Listo? Estos libros apócrifos no fueron reconocidos como canónicos, no están dentro del canon de las escrituras, ¿listo? No están ahí, de los inspirados. Esos libros, pues está Enoc, Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, 1 y 2 de Macabeos. Esto como para que conozca un poquito la Biblia católica y nunca rechace a un católico, enséñele con su propia Biblia y cuando ya tenga un poquito más de entendimiento, pues regálele una Reina Valera del 60. ¿La Biblia para qué me sirve? Me sirve para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Sí? Tiene una finalidad, que seamos perfectos, que seamos santos. Me instruye en justicia. ¿Por qué me instruye en justicia? Porque Jesús es mi justicia. ¿Sí? Y pues si Jesús es la justicia, Jesús es mi justicia, pues me va a instruir en todo, me va a corregir, me va a enseñar con la finalidad que yo conozca a Jesús. ¿Listo? Estoy hablando así a grandes rasgos porque quiero que ustedes pues repasen estas diapositivas. Enseñar es comunicar unos conocimientos. Ojo, la Biblia es un libro de estudio. La persona que no la lee con la finalidad de estudiarla, sino la lee por leer, solo por conocimiento o por mirar a ver con qué puede atacar a otros, ¿sí? O por retener un conocimiento para creerse más que alguien, está pecando. La Biblia hay que leerla siempre con la finalidad de enseñarla, de entenderla, ¿sí? De transmitírsela a otros. ¿Listo? Redarguir pues tiene que ver con dar un argumento sobre una enseñanza. Me amonesta, me está diciendo no, eso no se debe hacer. ¿Listo? Me está dejando, me lleva a pensar. Por eso el que lee la Biblia con la necesidad, la estudia, la analiza. El redarguir me va dejando un pensamiento en que debo cambiar algo. Eso es redarguir. ¿Listo? Que me está llamando la atención a mi conciencia y me lleva a meditar y eso me lleva a corregirme o a redarguir en el caso de buscar agradar al Señor. Y corregir ya me está llamando a la exhortación, ¿sí? Quitar o ratificar los errores para evitar un castigo, porque la Biblia me habla del juicio y me está diciendo no robe más, no engañe más, no mienta más. Me está evitando un castigo. Entonces es importante que me corrija la misma Biblia, ¿listo? Me enseña, me redarguye y me corrige. Me instruye, me está dando unas instrucciones,
¿sí? Es sistemática, me lleva de modo repetitivo, me transmite unos conocimientos, doctrina, me capacita, por eso es que hay que memorizarla. ¿Listo? Recordemos que Dios nos instruye. Y en justicia, pues tiene que ver con el conocimiento del hombre Jesús. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Listo? No sé si me hice entender o hay preguntas. Porque el tiempo apremia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a seguir trabajando en la escritura? Ella es viva y eficaz. Si no conocemos nuestra Biblia, estamos deshonrando a Dios. El que conoce la Biblia está honrando a Dios. ¿Sí? Entendamos que la Biblia es un libro vivo. ¿Por qué es un libro vivo? ¿Alguien sabe por qué es un libro vivo? Porque nos enseña, nos instruye, nos capacita, nos reargulle, ¿sí? Pero hay algo más. Sí, señora, va bien, pero hay algo más. ¿Quién le quiere ayudar? Porque da vida. Sí, también transmite, vivifica, pero algo más. Póngale lógica. Si fuera el pastor Israel que nos está enseñando, nos lleva la lógica y diría él, está vivo porque no está muerto, ¿sí? ¿Por qué es un libro vivo? Porque no está muerto. ¿Por qué es un libro vivo? Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Dios nunca ha muerto, Dios está vivo. Y es un libro vivo porque habla. Y los muertos no hablan, ¿cierto? Que hablamos solo somos los vivos. ¿Sí? Aunque hay muertos espirituales que hablan. Pero eso no tiene que ver con la vida, ¿no? Entonces, pues esto era como por hacerles un poquito de pausa activa. La Biblia es viva y eficaz, es coherente, es espada de dos filos, penetra, discierne, ¿sí? Parte el alma, los tuétanos, las coyunturas, el corazón. La Biblia es lámpara y lumbrera, es pan, es miel, es la espada del espíritu, es medicina. Entonces, estos son otros nombres que tiene la Biblia, ¿sí? Para que usted le pueda enseñar a sus discípulos, jóvenes, niños, amigos, familiares, hijos, esposos. La Biblia es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas y discierne las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Pero también es lámpara, también es pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También es miel porque sus dichos son dulces, ¿sí? También es la espada del espíritu porque pues de hecho es la que me sirve para estar defendiendo el evangelio. Y también es medicina. Cuando a usted le duela la cabeza, póngase a leer la Biblia o a oírla. Y eso le quita los dolores, que era lo que el salmista David decía, que tus dichos me son medicina. ¿Listo? Siguiente. De todas maneras, ahorita les voy a dejar esta diapositiva para que la repasen. Pues otros símbolos de la Biblia o nombres está leche, martillo, agua, espejo, ¿sí? Que ella limpia, sal, fe. Bueno, podemos encontrar todos estos beneficios acerca de la Biblia. ¿Listo, mis hermanitos, mis hermanitas? Que ella permanece, que ella me produce fe, que porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios,
que el que permanece en su palabra permanece para siempre, es su palabra la que permanece para siempre, que toda la palabra de Dios es limpia, ¿sí? Limpia el alma también, la fe, la conciencia, que es agua. Estos son símbolos, ¿sí? Y también acciones de la Biblia, ¿listo? Pues el martillo también que quebranta el corazón, porque el corazón a veces está como piedra, ¿no? Y entonces la Biblia lo ablanda. ¿Listo? Y la leche, pues que alimenta, leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Porque un cristiano no crece porque no consume leche espiritual no adulterada. Siguiente. La escritura habla de Jesús prometido, ¿sí? Desde Génesis. Pastora, preguntita, ¿por qué dice Dime. leche no adulterada? ¿Por qué leche no adulterada? ¿En qué sentido? ¿Por qué adulterada? ¿Por los cambios o por qué? Gracias, Linda. Lo que pasa es que la leche adulterada es una leche falsa, ¿sí? Y puede ser mezclada con otras cosas. Entonces, lo que está sucediendo hoy con libros que la gente se alimenta mucho con libros y los libros no son directamente la Biblia. La gente se alimenta con filosofías, con predicaciones, predicadores que hablan muchas cosas que no son de la Biblia. Y con otras Biblias, como nos preguntaba Rosita ahorita, y otras clases de Biblia, y eso sería leche adulterada, porque interpretan o le añaden o le cambian el sentido, ¿sí? Pero en cuanto a la palabra original de Dios, sería leche espiritual no adulterada, no palabras de hombres, sino directamente la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Tengo que aprender a manejar más la palabra de Dios antes que los comentarios de hombres o apreciaciones de libros o interpretaciones de predicadores. Debo siempre ir a la palabra. No es como lo dice el pastor o la pastora, sino como lo dicen las escrituras. Entonces, por eso es leche original, leche que nutre. Porque la adulterada pues no le da calcio, no tiene las vitaminas, proteínas, minerales, todo lo que, si lo hablamos de un alimento tan vital para un bebé como sería la leche, ¿sí? Si le damos una leche mala, pues no crece, no nutre, no tiene las vitaminas, el crecimiento y desarrollo que debe tener. Cuando usted va al original de la Biblia, entonces pues va a crecer bien. Paz, Sí, digamos, a veces la comunidad cristiana se basa mucho digamos, en comprar libros de pastores que hacen reflexiones sobre cosas que, pues, digamos, a veces uno dice, sí, digamos, sirven para algunas cosas, pero realmente a veces no se fundamentan en la palabra de Dios. Sí, porque, por ejemplo, pues, no acuerdo ¿Cómo un sabes versículo, que no se fundamentan en la palabra? porque, digamos, no tiene ese sustento bíblico. ¿Sí? Por ejemplo, dice si me acuerdo dónde está, dice que el hombre, que quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre, y quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu Santo. Sí, ¿Sí? muy bien. Pero tú, Pero ¿cómo conoces que un billete es falso? por el color, porque ya uno conoce el verdadero billete. Ay, gracias, hijo. Lo primero para distinguir un billete falso es porque yo ya conozco el verdadero. Entonces, pues cuando yo sé que hay libros y cosas, no es pecado leer libros, ni oír predicaciones, ni leer otras Biblias, sino el punto es que yo la analice con la verdadera, ¿sí? Y que yo sepa que algo es falso porque conozco lo verdadero. Pastora, perdone que la interrumpa. Dígame. Le voy a contar algo de los libros que acaba de decir el hermano.
Sí. Yo tengo bastantes libros de la Iglesia Manantial de Vida. Por lo menos una vez en un culto, el pastor hizo unas preguntas y pues él dijo que el que aceptara las preguntas se ganaba ese libro, un libro del ayuno. Él explica ahí sobre la palabra, porque yo busqué varias citas bíblicas que ahí están en el libro del ayuno y pues yo imaginé que ese día yo me gané ese libro. El pastor, habíamos como 30 personas y pues él llegó y se quedó mirándome a mí, me dijo, hija, usted se lo ganó. ¿De verdad? Y sí, yo tengo un libro del ayuno del pastor y tengo todos los libros de los liderazgos de los cursos que yo hice. ¿Ya comprobó que está conforme a las escrituras? Sí, varias, sí. Yo no le estoy Bueno, comentando muy de lo del libro del ayuno. Muy bien, por eso es que hay que analizarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Muchos están conforme a la palabra, pero no conforme al evangelio. Pero no sobra leer y no sobra aprender y no sobra siempre tener un sentido de investigación. Siempre seamos investigativos, ¿sí? O sea, cómo nosotros nos cuidamos de que no nos den billetes falsos, porque ya conocemos los verdaderos, ¿cierto? Y porque ya le damos el valor más a un billete verdadero, yo ya conozco el dinero, ¿sí? Cuando no conozco el dinero, pues cualquier billete le puede... se está alterando el sonido, toca apagar algunos micrófonos para poder que no se altere el sonido. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a seguir examinando? Que no sea leche espiritual adulterada. Muchas gracias a Ariani por esa pregunta, muy buena pregunta. Que no sea algo falso. Recuerde que hay falsos profetas, falsos maestros, pero pues no le estoy diciendo que no lea. Usted puede leer libros, hay grandes testimonios, grandes enseñanzas, reflexiones, pero ojo, siempre examine que tenga los verdaderos nutrientes de las escrituras, que me hablen del evangelio y que me lleven y me enfoquen a la salvación. ¿Listo? No al positivismo, no a muchas cosas para esta vida. Todo sirve, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Listo? Entonces, lástima que nos limita el tiempo, ya se nos va acabando el tiempo. El Jesús prometido me va a enseñar desde Génesis a Apocalipsis. La finalidad de la Biblia es que yo conozca a Jesús. Y pues el tema central de la Biblia va a ser la salvación. El personaje central de la Biblia va a ser Jesús. Entonces, por eso de Génesis a Malaquías me está presentando a Jesús prometido. ¿Sí? Hay unas 300 pistas sobre Jesús, profecías sobre Jesús. ¿Listo? Siguiente diapositiva, hijo. Entonces aquí ya van a encontrar unas profecías, ¿listo? Quiero que las lean, analícelas, no me crean a mí, créanle a las escrituras, aunque yo hablo las escrituras, pero es importante que ustedes las analicen, no coman entero, no pasen entero. Si usted mismo no investiga, varias personas dicen, eso dijo el pastor, pero uno no tiene que decir eso dijo el pastor o eso dijo la pastora, no, eso dice la Biblia. Siempre dele los derechos de autor a la Biblia si usted lo ha leído, si usted ha aprendido, si usted ha analizado. ¿Listo? Primera profecía sobre Jesús en Génesis, de la simiente de la mujer. ¿Sí? Otra de Génesis, que sabe el bien y el mal, y todo está sobre Jesús. Otra de Deuteronomio, que Jesús sería profeta, ¿sí? Que ocuparía el cetro de Israel, o la estrella de David, en cuanto a estrella es que las personas sabrían que nació el Salvador, esa estrella que buscaban los magos o los astrónomos para identificar dónde nacería el niño, ¿sí?
del linaje de David, vendría de David, que sería hijo de Dios, que sería rey sobre Sión. ¿Sí? El más hermoso de los hijos de los hombres, que sería ungido, que sería la vara, el vástago, la raíz de Isaí, el tronco de la simiente santa, el Salvador, el siervo, salvación, luz a las naciones, el menospreciado del alma, el abominado de las naciones, el siervo de tiranos. ¿Listo? Lo vamos a dejar ahí. Usted va a analizar estas profecías y la próxima clase terminamos con un buen refuerzo. Le voy a dejar las diapositivas en este momento en el grupo para que las copie y las analice. ¿Listo? Vamos a orar para quedar despedidos, que tengan un sueño reparador, que recobren fuerzas para ejercitarse mañana en su día laboral o en todos sus oficios. Y que se sueñe con el Señor Jesucristo y tenga revelación de las Escrituras. Léalas, ámelas, estudie, las honre a Dios. Cumpla el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este equipo de trabajo de 3,000 obreros. Te doy gracias por este módulo 2 que se está desarrollando. Y te pido, Padre Santo, que estos obreros se capaciten más y más conforme a las Escrituras, que sigan creciendo nutridos, ¿sí? Con buenos nutrientes, con buenas bases, con buenas proteínas, vitaminas, todo lo que necesita un excelente obrero del Evangelio. Capacíteles más y más, revéleles más y más el Evangelio. Se lo suplico, Señor Dios Todopoderoso, afirme con el Evangelio a mi hermano, a mi hermana, llévele a conocer mucho más las Escrituras y tráigales revelación, Padre. Da ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido, Señor. Que todos seamos como los creyentes de Berea, que eran personas que oían al apóstol Pablo, o al apóstol Pedro o a Bernabé, pero ellos no comían entero, ellos se iban a investigar si era conforme a los libros originales. Señor, ayuda a mis hermanos a discernir las Escrituras, a poder enseñar a otros, darles ese espíritu de consejo, de conocimiento de Jehová, de temor, de reverencia, de investigación, que amen las Escrituras, Señor. Traiga revelación para que crezcan conforme lo haría Jesús. Por favor, Señor Padre nuestro, para la gloria de tu nombre, que sea así hecho. Lo recibimos así hecho con acción de gracias. Que no haya estorbos en las oraciones, que les des discernimiento, ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido. Estremece los sentidos espirituales de mis hermanos, sus sentidos físicos, estreméceles, Señor. Llega a su conciencia, a su subconsciente, al inconsciente. Ministra sus conciencias mientras que duermen, Señor. Visítales, Padre. Traiga revelación, por favor, de todo lo que estamos aprendiendo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, porque el Espíritu es el que conoce, el Espíritu Santo conoce el Espíritu de Jehová, la palabra de Jehová. ¿Y quién le aconsejará a Jehová sino el mismo Espíritu Santo que está ahí? Y que el mismo Espíritu es el que nos puede enseñar a nosotros, Señor. Pongan mis hermanos deleite, ponga diligencia por las Escrituras, que puedan honrar las Escrituras, obedecer las Escrituras, amar las Escrituras, tener la práctica de la oración y la práctica del estudio de las Escrituras, estudio deductivo, estudio inductivo, estudio hermenéutico, Señor. Ayúdales a mis hermanos, otórgales, Padre. Abre el corazón de cada uno como abriste el corazón de Lidia para oír y entender, Señor. Se lo pido, Padre nuestro, para la gloria de tu nombre. Ministra, consuela, enseña, redarguye, enseña, exhorta, manda, Señor, por medio de las Escrituras.
Por favor, Señor, para la gloria de tu nombre. Así lo creemos hecho, lo confesamos hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo recibimos así hecho con acción de gracias. Amén. En el nombre de Jesús. Y los animamos con la ayuda de Dios a volverse a conectar el jueves. Y si alguno ha fallado martes o jueves, le toca el domingo también. O si quiere reforzar el domingo, enseño el módulo 2. Por eso les había enviado ese módulo, esa invitación del domingo a su grupo, ¿sí? Espero que no se me confundan, pero les envío a veces el link para que puedan entrar el domingo los que puedan, no es obligatorio, porque su clase es martes y jueves, pero es el mismo módulo 2, con el cual podemos seguir aprendiendo y reforzando. Y mire que a veces enseño diferente y a veces hay más revelación y más confirmación. ¿Listo? Se pueden invitar personas, no importa que no estén inscritas a 3.000 obreros, enséñeles. Haga el trabajo rural, el trabajo de campo, vaya invitando personas para que vaya aprendiendo con usted y pues así les crea la necesidad de inscribirse a 3.000 obreros. ¿Listo? O usted mismo se vuelve tutor de esa persona, ¿listo? Una pregunta. Dime, Norita. Usted me había dicho que estaba haciendo lo primero en un intensivo de 20 días, ¿o es que me equivoco? Uy, sí, también, sí, si quieren recibirlo y reforzar. ¿Y pues, cuándo comienza? Ya comenzó el lunes, hoy estoy por la segunda clase. ¿A qué Entonces, yo hablo del lunes como si fuera hace rato. Ya comenzó ayer, es de 5 a 7, solo va a ser el mes de marzo. Vamos a trabajar el intensivo de la cartilla, lo vamos a reforzar. De pronto los del primer módulo que fallaron varias veces, pues ahí lo pueden reforzar, ¿listo? Aunque ya estén graduados y aunque ya estén aquí, ya pasaron a este segundo módulo, ahí pueden reforzar, ¿listo? Y si tienen nuevos y los quieren invitar, estamos a tiempo para que entren mañana. Con ellos también estoy con la oración y la Biblia, porque lo que es la oración y la Biblia lo enseñamos en todos los módulos, en todos los cursos, precisamente porque son pues los dos principios del verdadero discípulo, del verdadero obrero, la oración y la Biblia, ¿listo? Me gustaría conocer la canción de aprenderse los libros. Ay, no, qué chévere, se la voy a colocar en el grupo. Ah, ok, gracias. La tía Aní es una canción infantil. Se las voy a cantar aquí de ñapa. Dice, la Biblia nos enseña el camino hacia la eternidad. Con sus tiernas historias aprendemos el pasado, el presente y lo que vendrá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías y Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, fin del Antiguo Testamento. 66 son los libros, sí, yo puedo, sí, aprenderlos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos. Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Primera y Segunda, los Tesalonicenses. Primera y Segunda, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago. Primera y Segunda de Pedro, las 3 epístolas de Juan. Judas, Apocalipsis, fin del Nuevo Testamento. 66 son los libros, sí, yo puedo, sí, aprenderlos. 66 son los libros, sí, yo puedo, sí, aprenderlos. Uy, me acordé de toda la canción.
Y de todos los libros. Aquí Mauricio se la sabe, Yesenia también se la sabe, las hubiera puesto a cantarla a ellos. Hubieran hecho un coro. Sí, pero no me apoyaron, se les olvidó. Bueno, con la ayuda de Dios nos vemos el jueves, ahí les voy a colocar la canción, se van a repasar los libros, van a amar mucho la Biblia y vamos a seguir creciendo. ¿Listo? ¿Podemos despedirnos? Prendan sus cámaras, nos despedimos. Dios los guarde, los bendiga. El jueves, que Dios les guarde, que les bendiga. Amén. Feliz Que Gracias. Dios los bendiga. Amén, amén. Bendiciones para todos. Chao, Dios les guarde, que descansen.